Muchísimas gracias a todas y todos. Muy buen día. Estoy muy contenta de poderles dar la bienvenida a todas y todos los que están interesados en este tema el día de hoy sobre el análisis del impacto social por delitos relacionados con género. Son todas y todos bienvenidos. Quisiera decirles que, como saben, México tiene una política exterior feminista. El canciller Marcelo Ebrard la anunció, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2019 en Nueva York, y a partir de ahí, bueno, hemos estado tratando, ¿no?, de ir por cada uno de los temas multilaterales, profundizando en lo que tiene que ver con la igualdad de género y en este caso los delitos relacionados con temas de género. Creo que además estamos en un momento crítico en el país. Tenemos una situación pues especialmente crítica en términos de los casos que se están dando. Hoy lo mencionó en la mañana el canciller, tenemos algunos casos en la ciudad, en el norte. Entonces, bueno, ¿cuándo más oportuno platicar de este tema? Necesitamos que nuestra política exterior tenga esta dimensión y reafirmar estos ideales que tenemos sobre la equidad y la igualdad y el combate a la violencia contra las mujeres. Como parte de este primer panel, no es coincidencia que confluyan dos aspectos de la política, que es la política exterior y la política interior. En realidad, en el terreno de los hechos, la seguridad pública en México está en el interior, en nuestra política de gobierno interior. Tenemos que, por un lado, atender las causas estructurales de la violencia y el delito, el llamado a hacer que todas las variables socioeconómicas que empujan a las dinámicas de violencia y delito se vayan pues reduciendo, y también impulsar en el exterior una posición de México que tenga este reflejo, este espíritu, que tenga en todo nuestro posicionamiento internacional, no solo en los foros de mujeres, sino, por ejemplo, en los demás, seguridad, medio ambiente, derechos humanos, este enfoque de género. Quisiera decirles que tenemos también esta responsabilidad de dirigir la política exterior feminista en todos los foros multilaterales, y estoy muy contenta de estar en este momento acompañada de tres panelistas increíbles que voy a ir presentando poco a poco mientras les doy el uso de la palabra. Vamos a tener 15 minutos de exposición por cada una de las tres panelistas, y quisiera iniciar dando el uso de la palabra a la doctora Rebeca Robles García. Nos ayudará a hacer un diagnóstico y el abordaje de las causas de la violencia de género en la actualidad. La doctora Robles es investigadora en ciencias médicas en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ella es psicóloga por la Universidad de Anáhuac del Norte, maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM y doctora en Psicología de la Salud también por la UNAM. Ha sido, por supuesto, investigadora y conferencista en múltiples foros especializados y autora de diversas publicaciones. Adelante. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Por supuesto que lo primero que quisiera hacer es agradecer mucho la invitación como académica, como investigadora de ciencias sociales. Es un privilegio poder ser escuchada por personas como ustedes, tan interesadas en resolver los problemas más importantes que nos aquejan como sociedad. Bueno, la perspectiva de lo que yo les voy a hablar tiene que ver más bien con lo que los antropólogos, pues yo les voy a hablar desde la perspectiva más bien antropológica, sociológica y psicológica de las causas y las consecuencias de la violencia de género. Espero que sea información de utilidad para algunas acciones que puedan fortalecer políticas públicas en materia de seguridad. Ustedes son los expertos al respecto, espero que puedan nutrir sus saberes. Y bueno, desde esta perspectiva antropológica, psicológica, sociológica, la violencia de género, la violencia en general, se entiende como un continuo. Y en ese sentido, la causa básica, ¿no?, subyacente a la violencia de género y a la violencia en general, tendría que ver justamente con la violencia cultural expresada en la violencia estructural de la que ya nos hablaban, ¿no? ¿Cómo es que nosotros manifiesta la violencia estructural? Pues en desigualdad, en pobreza, ¿no?
una serie de obstáculos para el desarrollo de algunos sectores poblacionales, ¿no? Y en este sentido se entiende que la política neoliberal es una política, una economía de la violencia, en tanto que incrementa las desigualdades, ¿no? y las correspondientes subordinaciones sociales y económicas de algunos sectores, ¿no? Y diversos sociólogos y antropólogos han pues, documentado muy claramente cómo esta desigualdad y carencia de oportunidades impacta en los roles y expectativas. Bueno, pues esta desigualdad, esta falta de oportunidades, sobre todo en el ámbito económico, impacta en los roles de género. ¿Cómo impacta en los roles de género en los hombres? No sé si estén en posibilidades de pasar las diapositivas para que tengan como el apoyo visual. Aquí para que tengan un apoyo visual de lo que les voy narrando. Y bueno, ¿cómo va impactando esta desigualdad y esta carencia de oportunidades? Pues en su coordinación social, en los hombres en específico, esto se recibe psicológicamente como humillación e incapacidad del hombre para cumplir como estos atributos culturalmente valorados como proveedor, ¿no? Entonces, en esta incapacidad de poder dar este suministro económico a la familia, estos roles de género y estas expectativas de comportamiento de género se modifican. En el hombre se ve mucho ante la búsqueda del uso de armas y de la violencia para restituir su poder y su masculinidad, ¿no? De acuerdo a los antropólogos, esto explica el aumento de la violencia de hombres a hombres, sobre todo en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Y entonces tenemos un efecto de salud de género, pues en forma de muerte masculina excepcionalmente alta en nuestra región por homicidio. A mí me pareció importante, sobre todo por el asunto del tiempo, utilizar las palabras del propio autor de este artículo que explica la epidemia de homicidios en México tras décadas de esta política económica, utilizando las teorías de género de la violencia y de la violencia estructural. Y dice tal cual: en muchas de las áreas más marginadas de México, las estructuras históricas y contemporáneas globales y regionales han moldeado y constreñido la capacidad de los hombres para lograr la masculinidad hegemónica del México neoliberal. El empobrecimiento y la desigualdad extrema puede socavar la capacidad de los hombres para acceder a un estándar digno de vivir y ejercer su masculinidad, en cuyo proceso muchos recurren a la violencia interpersonal como recurso para el respeto y la masculinidad. Y entonces, en este sentido, la solución estructural tendría que ver justamente con resolver la base de estos problemas de violencia, impulsar el desarrollo social, combatir la pobreza y trabajar para la igualdad de oportunidades en la educación y en el empleo. En relación con las mujeres, muchas gracias, pues vamos a tener que justamente las desigualdades estructurales se vinculan precisamente al género femenino, ¿no? Tenemos este problema estructural y social que tiene además muy graves consecuencias. Sabemos muy bien que casi universalmente, casi en todo el mundo, las niñas y las mujeres son menos poderosas, menos privilegiadas, tienen menos oportunidades que los hombres. Y esto desde luego va a tener una influencia en la forma en que las mujeres experimentan y responden a la violencia, sobre todo de manera sumisa, ¿no? Esta influencia en la forma en que las mujeres actúan ante la violencia tiene como consecuencia una carga muy importante de la violencia en la mujer. Fíjense nada más que cifras. Compite con otras causas principales de muerte prematura, de discapacidad y de pérdida de salud física que hay en el mundo entero para niñas y mujeres jóvenes. En México, las últimas estimaciones explica el 7% de las muertes de las mujeres jóvenes, de niñas y mujeres jóvenes entre 10 y 29 años. Es la segunda causa de muerte más importante en las mujeres. Y muchas gracias. Y con esto cierro mi participación diciendo que por supuesto que la solución para esta falta de oportunidades para las mujeres, para esta distribución
inequitativa de las oportunidades tendría que ver con esfuerzos específicos para distribuir equitativamente el poder entre sexos y géneros, ¿no? Entonces, habría que desarrollar e implementar programas para mejorar el estatus económico, político y social de las mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en este sentido para modificar esta cultura de violencia que se termina expresando en la violencia estructural y termina haciendo tanto daño a hombres y mujeres? Bueno, por supuesto que tenemos que hacer la modificación de la cultura de la violencia, ¿no? Y esto puede hacerse por muchos medios. Yo quiero solo comentarles algunos que han demostrado ser útiles en nuestro contexto en México. Se habla mucho sobre campañas en medios de comunicación para tratar de modificar las normas sociales que se relacionan con la violencia de género, ¿no? Entonces tratar de influir pues en la forma en la que se piensa que es deseable ser hombre, ¿no? Entonces tratar de promover estas nuevas masculinidades y promover el rechazo explícito a la violencia hacia la mujer. Se ha probado que algunos canales de radio pública implementan este rechazo hacia la violencia a la mujer y el apoyo a la igualdad de género cuando se hacen este tipo de programas, y deben ser consistentes para que también tengamos este apoyo y participación ciudadana, ¿no?, de la palabra del canciller, que permite que el rechazo explícito a la violencia, ¿no?, contribuya a su solución. Otra de las cosas que ha demostrado ser útil, pues por supuesto, que es la promoción de la legislación de cero tolerancia a la violencia a la mujer y del feminicidio, ¿no?, que termina siendo, por supuesto, pues, último eslabón indeseable del continuo de la violencia a la mujer, ¿no? Y bueno, se ha visto que desde luego funciona, que la legislación sea mucho más clara, más firme, contundente, y sobre todo que se reduzca la impunidad para poder incrementar, ¿no?, el número de denuncias y poder aumentar las tasas de conocimiento sobre esta legislación y entonces el acceso a este derecho de las mujeres a vivir sin violencia, ¿no? Y bueno, aquí un último dato que quiero compartirles, ¿no? Un análisis de la evolución de la tipificación del feminicidio en diferentes estados, pues nos advierte ya que cuando hay mejores leyes contra el feminicidio incrementa la tasa de enjuiciamiento de manera considerable. Entonces, son muchas las cosas que se pueden hacer a nivel cultural para el rechazo a la violencia entre hombres, y entonces de homicidio, y del hombre a la mujer, y entonces del feminicidio, y también a nivel legal, para tener un marco que nos permita, ¿no?, reducir en la gran medida de lo posible la impunidad que termina revictimizando a las víctimas. Muchas gracias. A ti, querida doctora Robles, muchas gracias. A continuación, tengo el gusto de servir de la palabra a la maestra Marta Pons Nogueda. Ella va a abordar la compleja relación que existe entre la violencia armada y la violencia de género. La maestra Pons Nogueda cuenta con una destacada trayectoria que ha implicado la investigación de incidencia social, de servicio público. ¿Te regreso a esto? Decía que la maestra Pons Nogueda cuenta con una destacada trayectoria que ha implicado la investigación, pero no solamente la investigación, sino también la incidencia social y el servicio público. Ella es periodista, escritora, fundadora de la Asociación Civil 24-0 México, que impulsa proyectos de prevención de la violencia, la cultura de paz, iniciativas para el empoderamiento de las niñas y las mujeres, entre otras cosas. Y bueno, ella también ha participado como oradora en foros nacionales e internacionales. Estamos muy contentos de que estés con nosotros el día de hoy aquí, maestra Pons. Muchísimas gracias, secretaria. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan. Me agradezco mucho la oportunidad de estar en este foro internacional y agradezco mucho a la Secretaría de Relaciones y en particular a la Oficina del Canciller toda la atención y la acción que han emprendido con respecto al control del tráfico ilícito de armas. Este es un tema que
complejidad no siempre forma parte de las agendas. Y no solamente por ser complejo, sino porque tiene muchos impactos y tiene muchas aristas desde donde se puede estudiar y también de acciones de política pública que se tienen que atender para reducir la violencia con armas de fuego. Considero que la perspectiva de género es una herramienta útil para comenzar a encontrar una forma de abordar las desigualdades de género en el control de las armas y este impacto diferenciado que genera la proliferación de las armas de fuego tanto en la vida de las mujeres como de otras poblaciones vulnerables. Quiero empezar recalcando que la violencia de género la pueden sufrir tanto las mujeres como los hombres. Muchas veces confundimos violencia de género con la violencia contra las mujeres y las niñas, pero esto es porque la mayoría de la violencia de género pues, es justamente contra las mujeres y las niñas en manos de hombres. La violencia de género se utiliza para probar o mantener las desigualdades de género estructurales e incluye la victimización de mujeres y niñas, pero también de hombres, de niños, de adolescentes, de personas lesbianas, gays, transgénero y de género no binario, es decir, cualquiera que no corresponda tenga un género diferenciado. La violencia de género es principalmente ejercida por sujetos masculinos e influenciada por las relaciones de género. Está profundamente ligada a las creencias discriminatorias, los patrones culturales patriarcales y los mandatos de masculinidad de los que ya hablaba mi antecesora, la doctora Rebeca. Todo esto reproduce esta desigualdad de poder. Y en ese sentido, la violencia armada, en casi todos sus contextos, también responde a estas estructuras de poder y a estos mandatos de masculinidad hegemónica. Si bien casi 9 de cada 10 víctimas de la violencia armada son hombres, los hechos nos demuestran que esta proliferación de armas también tiene impactos en la vida de las mujeres de manera desproporcionada, porque ellas casi nunca son las dueñas de las armas, y generalmente tiene otros efectos también que se vinculan con otros tipos de violencia, como la psicológica, la económica, el estar limitadas en el uso de sus derechos humanos y de usar el espacio público. Casi el 90% de las armas están en manos de hombres. Esto se refiere a las licencias de posesión, de portación, las licencias cinegéticas. También son hombres la mayoría de quienes trabajan en los ámbitos militares de la seguridad pública y privada. Casi todos los altos cargos y los rangos son de hombres. Además, la mayoría de quienes se involucran en las pandillas, en el crimen organizado, quienes integran los cárteles, los grupos terroristas, son hombres. Estas son tendencias globales. Si analizamos este problema de la violencia armada desde una perspectiva de género, podemos estar seguros de que es una de las formas más diferenciadas por género. Los hombres son la mayoría de los perpetradores y de las víctimas, pero como les decía, de las víctimas mortales, pero como les decía, las mujeres y otras poblaciones vulnerables sufren violencia psicológica, económica, sexual, vinculada con la violencia armada y otras formas de violencia de género. Entonces, bueno, vivimos, como ya explicaba también la doctora Rebeca, vivimos en sociedades donde hay una discriminación estructural hacia las mujeres y hacia lo femenino. Y los hombres, aunque reconozcan en sí mismos estas características que generalmente se atribuyen a lo femenino, como es el miedo, la ternura, el dolor, el cuidado, lo tienen que negar para conectarse como verdaderos hombres. Como sabemos con respecto a las teorías de género, la masculinidad todo el tiempo tiene que estarse demostrando. No es algo que ya se tenga, sino que lo tienen que estar demostrando continuamente frente a los otros hombres. Entonces, de esta manera, la mayoría, incluso de los propios hombres, no encajan con este patrón de masculinidad hegemónica. Las personas que poseen o usan armas de fuego justamente están tratando de identificarse con esta masculinidad privilegiada. Y con respecto a esta masculinidad privilegiada me refiero a ciertas características como es el ser joven, el ser blanco, ser una persona cis, heterosexual, padre, casado, urbano, con estudios, con ingresos, con éxito, el ser racional, estar bajo control, ser potencialmente agresivo. Y justo una de las principales características de este mandato de masculinidad se refiere a la invulnerabilidad. Pero esto no es una característica que los hombres posean de manera innata, sino que la tienen que actuar, que se la atribuyen aunque no sea cierta. Entonces, para demostrar masculinidad hay que ser poderoso. Y muchas veces las armas de fuego es el medio para lograr eso. La violencia se utiliza cuando los sujetos no sienten que tienen el poder. Generalmente, en las violencias con armas de fuego, quien las usa responde a este mandato de masculinidad, esta forma más aceptada de ser hombre,
que incluyen violencia y agresión para afirmar el poder sobre otro, particularmente cuando la masculinidad se siente amenazada. Estudios con hombres que han disparado a otros hombres lo que señalan es que la sensación que ellos tienen cuando disparan, cuando apuntan a otros hombres, es el poder, el infundir el miedo al otro y que se sienten reconocidos y legitimados. Entonces, esta es una de las razones que ellos dicen como para el poder portar armas y que se sienten otras personas más fuertes y más poderosas. Y creo que este es un punto muy importante de entender. La masculinidad se encarna de acuerdo a estas creencias culturales, de acuerdo al momento, al contexto, en contextos determinados, y cuando predomina socialmente esta búsqueda de esta masculinidad hegemónica y se ve justamente obstaculizada por las precariedades, por las violencias estructurales, la falta de recursos, no solamente materiales, sino también recursos sociales, el apoyo, una contención comunitaria, y que al mismo tiempo hay más disponibilidad de armas y se vuelve más fácil el acceso, pues la violencia se normaliza. Se pone en peligro la vida no solamente de las mujeres y las niñas, sino también la vida de los hombres, los niños y el futuro de toda la sociedad. En América Latina, el tráfico ilícito, la proliferación de armas y el aumento de la militarización han tenido un aumento de feminicidios y otras formas de violencias basadas en el género, como las agresiones sexuales, la violencia doméstica y la violencia contra las poblaciones LGBT. Está comprobado que el aumento de las transferencias de armas pequeñas y ligeras y su proliferación exacerban la violencia contra las mujeres en sus hogares, las comunidades, las escuelas y en todos los diferentes espacios de la vida social. Y por ejemplo, esto lo hemos visto con niños que encuentran armas en sus casas y que las llevan para mostrarlas a las escuelas, muchas veces con resultados fatales o con accidentes donde alguien muere. La presencia de armas de fuego en los hogares y comunidades promueve una cultura generalizada de violencia contra las mujeres, negándoles el acceso a derechos fundamentales como la escolarización, el trabajo remunerado, la participación política, el acceso a los espacios públicos, limita su movilidad, se les niega tener un espacio seguro. Y en contextos más vulnerables, pues el acceso a la leña, al agua, a las cosechas y todos los otros trabajos que realizan las mujeres en entornos rurales para el cuidado de sus familias. Asimismo, la dinámica de la violencia armada y los grupos de armas de fuego hacen que cuando haya más violencia armada, y esto quiero ser muy enfática, cuando hay más violencia armada en contextos más organizados, como pueden ser los conflictos provocados por los enfrentamientos con el narcotráfico, los conflictos no estatales, cuando hay grupos terroristas que se tienen que contener, cuando hay un estado de militarización o un estado pues, de conflicto armado, estas mismas armas se incrementan los casos, trascienden hasta lugares de violencia menos organizados, como la comunidad, como los hogares, como las violencias entre familias. Entonces, en muchos casos, estas armas van de los contextos más organizados a los menos organizados, y esta es una dinámica propia de cómo circulan las armas de fuego. Entonces, esto hace también que estos conflictos en las familias, en los hogares, en las comunidades, pervivan mucho tiempo después, y cuando incluso se puede haber terminado con los conflictos armados. Estas mismas armas se utilizan tanto para enfrentarse pues, a uno entre rivales criminales como para amenazar a la pareja o a otras mujeres. Este tipo de violencia está normalizada en muchos de los hogares latinoamericanos. La tenencia y el uso generalizado de armas tiende a estar presente en todos los niveles de violencia, y cuando hablamos particularmente de la violencia contra las mujeres, las armas no necesitan ser disparadas, su sola existencia es utilizada para causar miedo y otras violencias. Es muy importante tener en cuenta que es posible cambiar esto. Hay varias formas efectivas de lograr esta transformación, y una de ellas, como bien decía mi colega, es promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Algunas de las buenas prácticas y políticas públicas que se deben de implementar con perspectiva de género, que hemos visto como activistas desde la sociedad civil, desde las redes internacionales que trabajamos por el control de armas de fuego, tenemos algunas acciones que recomendamos, y en primer lugar es sensibilizar en género a todo el funcionariado y todas las personas implicadas en todo el proceso relacionado con el control de las armas de fuego. Por ejemplo, sobre las transferencias. Es importante fortalecer las leyes nacionales y locales, así como reducir la impunidad y adoptar políticas efectivas y coordinadas contra la corrupción para prevenir el desvío de armas de fuego. Con respecto a las licencias, establecer protocolos claros y mayores controles tanto para las licencias colectivas públicas como las privadas,
y en general promover leyes más restrictivas para el acceso a las armas de fuego. Algo que hemos visto particularmente que es muy efectivo y que se ha hecho, por ejemplo, en Argentina, es el establecer prohibiciones de licencias de armas para personas con antecedentes de violencia íntima o doméstica. Y esto también se hace a través de hacer un anuncio de quien pretende tener una licencia para un arma, y entonces incluso las exparejas pueden poner una denuncia de que tiene antecedentes de violencia, aun cuando no está separada esa pareja. Es muy importante que en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, se incluyan a más mujeres en los cuerpos más cercanos al servicio a la comunidad y, bueno, en general en todas las posiciones de toma de decisión y de poder. Y esto no solamente es porque, más bien no es porque las mujeres sean más pacíficas, sino porque han tenido papeles muy efectivos como agentes de cambio en la agenda de mujeres, paz y seguridad. Algo también relevante con respecto a las licencias, a la posesión y la aportación de armas es mejorar el almacenamiento, tanto en los hogares, pero también tener un riguroso control y extravío de las armas en las policías locales y estatales. Esto incluye imponer formas efectivas de denuncia por la pérdida o el hurto de armas de servicio para evitar su uso indebido. También vemos como una buena práctica es que no sea posible llevar las armas de servicio a los hogares. En algunos países esto es posible y sabemos que muchas veces esta arma acaba teniendo también un accidente o alguna intervención dentro de la violencia dentro del hogar. Como les decía, bueno, capacitación en género, también incluyendo, quiero subrayar este hecho, a los primeros respondientes, a quienes acuden a los llamados de violencia doméstica y todo el funcionariado que atiende estos casos. Es muy importante que estas personas que atienden el llamado ante un caso de violencia doméstica pregunten justamente si hay un arma en el hogar, porque esto incrementa la posibilidad de morir y de que termine en un feminicidio. La sociedad también tiene un papel relevante para contribuir a reducir este problema, y algunas de las acciones que han probado ser efectivas son las campañas de desarme. Y esto en este sentido, no solamente como retirar las armas que pueden estar en los hogares, sino como involucrar y como una forma de restablecer el tejido social. Las campañas de concientización sobre el riesgo de tener armas de fuego y que enfaticen el aspecto negativo de tener armas pueden ser también estrategias de justamente impulsar esta participación ciudadana. Y por ejemplo, en países de África se han organizado redes de mujeres que denuncian anónimamente cuando una mujer está en peligro porque vive en un hogar con alguien armado. La producción y transferencias de armas son los últimos dos puntos que me gustaría tocar, y en este sentido creo que es muy importante lo que está haciendo México con respecto a la denuncia, para que los fabricantes tengan mucha más responsabilidad con respecto a sus productos y cómo se distribuyen las armas de fuego. Y con respecto a las transferencias, me parece muy importante preguntarnos a dónde van a llegar estas armas que se están importando a los países. El país receptor debe tener un funcionariado capacitado, instituciones con contrapesos y estrictos controles en todos los puntos del control de armas: la producción, el traslado, el almacenamiento, los decomisos, la destrucción. Podemos profundizar más en este tema, pero bueno, por cuestiones de tiempo, quiero terminar mi participación diciendo que el control de armas es vital para detener la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Debemos seguir trabajando para comprender mejor sus causas y los medios para prevenirla. Y bueno, por estas razones estoy muy agradecida de estar en este evento. Muchísimas gracias. A continuación, quisiera darle la palabra a la doctora Violeta Zarco. La doctora Zarco se desempeña como coordinadora de proyectos en temas de género y políticas públicas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estuvimos recibiendo a su director en México en otro foro con el Colmex, fue muy interesante escucharlo también. Y ahora la doctora Zarco, para ver la perspectiva de género, porque en ese momento, en esa exposición, en las juntas, la verdad es que no hablamos sobre la perspectiva de género y tenemos muchas ganas de escuchar lo que tienes que decir de la verdad. Adelante. Muchísimas gracias, subsecretaria. Pido si me pueden colocar las imágenes. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí, de trabajar en esta ponencia y poder compartir con la subsecretaria y mis colegas este espacio. Pues hemos preparado esta ponencia desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para poder poner un poco el foco en algunas herramientas para el fortalecimiento de las instituciones
en materia de perspectiva de género, derechos humanos e igualdad. Es por eso que hemos hablado un poco y les comentaré un poco cuáles son las herramientas que hemos desarrollado desde la oficina a nivel global y cómo se están aplicando en México. Algunas cifras que ya las hemos dicho acá y seguramente las tienen muy en el radar de contexto de violencia contra las mujeres a nivel global. En 2017, de acuerdo con el estudio global de homicidio que realiza nuestra oficina a nivel global, 87.000 mujeres, de acuerdo con ese estudio, fueron asesinadas en el mundo durante ese año. De esas 87.000, 50.000, es decir, el 58%, fueron asesinadas a manos de sus parejas o familiares. Esto es 137 mujeres al día en el mundo. Y estas son cifras que podemos incluso debatir. En América, en las Américas, 8.000 mujeres han sido asesinadas bajo estas circunstancias en ese periodo de tiempo y, pues como ya lo decíamos, las mujeres son principalmente asesinadas en contextos privados, familiares o de pareja con mayor frecuencia que los hombres en el mundo, aunque ya, como ya lo decía la doctora Amanda, esto está cambiando. En la siguiente, por favor. Hay algunas cifras, nada más para mostrarlo a nivel gráfico. Como pueden ver, los homicidios por la pareja íntima son siempre más altos para las mujeres que para los hombres, aunque, por supuesto, como ya lo decíamos, los homicidios totales generalmente son más altos los hombres, ¿no? Y acá algunos homicidios, los homicidios relacionados con violencia de género, se puede ver que los perpetradores generalmente son las personas que están al interior, en el círculo más cercano de las mujeres. El siguiente, por favor. En este contexto, fortalecer el sistema de justicia, sobre todo el sistema de justicia penal con perspectiva de género, es siempre relevante. Y la ponencia la ha organizado un poco alrededor de esta pregunta: ¿cómo hacemos eficiente la respuesta de este sistema ante la violencia de género contra mujeres y niñas, pensando siempre en los objetivos de desarrollo sostenible que nos plantea la Agenda 2030, el objetivo 5 de igualdad de género y el objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas? La siguiente. Entonces, aquí están los actores, las instituciones más relevantes dentro del sistema de justicia, por supuesto, seguridad pública, las fiscalías, las comisiones de víctimas, las defensorías y los poderes judiciales. Desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estamos trabajando, y mañana mi colega va a hablar un poco más de cómo la coordinación interinstitucional entre estas distintas instituciones también es muy relevante para alcanzar la justicia y garantizar la justicia para todas las personas. En la siguiente, por favor, tenemos algunas herramientas que podríamos empezar a utilizar. La primera es un manual sobre respuestas policiales de las policías ante la violencia contra las mujeres. Este manual, y les dejamos ahí la fuente por si les interesa luego ahondar en las herramientas que propone, se centra en respuestas policiales recomendadas ante la violencia contra las mujeres, incluyendo temas de prevención, de investigación y de protección de víctimas y testigos que deberían regir, digamos, la respuesta de las policías en cualquier sistema de justicia en el mundo. En este manual se abordan también cuestiones como evaluación y gestión del riesgo y la planificación de la seguridad personal de las víctimas, incluyendo las que tienen que ver con apoyo a la protección de las mujeres, en donde en México estamos trabajando muy fuertemente los gobiernos, tanto federal como estatales, incluso municipales, en cómo se deben generar medidas de protección desde las policías para estos temas. En este siguiente manual, es sobre las respuestas de las fiscalías ante las violencias contra las mujeres. Este manual busca servir como recurso para las fiscalías, cubriendo algunas funciones y atribuciones principales de las instituciones de procuración, como hacer la decisión de iniciar o continuar un procedimiento penal en los casos de violencia, dirigir o supervisar las investigaciones respecto al trato a las víctimas, pero también a los perpetradores, la presentación de casos ante los tribunales, pensando sobre todo en la transición hacia el sistema acusatorio, que bueno, en México seguimos todavía un poco en esa consolidación de este sistema, la adopción de decisiones sobre las alternativas de enjuiciamiento y cómo desempeñar un papel en la sentencia. En el siguiente es el manual para las judicaturas, para los poderes judiciales, en donde lo que se busca es dar algunos estándares y normas internacionales que se han desarrollado en temas de enjuiciamiento y el llevar las audiencias, ¿no? para el impartidor de justicia. En la siguiente, por favor. Estos tres manuales tienen algunas consideraciones relevantes para incorporar la
perspectiva de género en el sistema de justicia, y son un poco las que quiero hablar y compartirles. Por ejemplo, garantizar la perspectiva de género en la determinación de los hechos, la interpretación de la evidencia, la construcción de la sentencia. Aquí se habla mucho de cómo el análisis del contexto social, como ya hablaba por ejemplo la doctora Amanda, que tiene un impacto directo en cómo se trabajan o cómo suceden los eventos de violencia, por ejemplo en temas de violencia familiar. La interpretación de la ley aplicada, pensando en el principio por persona y cómo, no importando cómo están las legislaciones a nivel local, el principio por persona debe prevalecer evidentemente y generar la posibilidad de aplicar los estándares internacionales para la interpretación de los hechos y la interpretación de la ley. Las sentencias con un efecto pedagógico, buscando siempre la garantía de no repetición. En el caso de la impartición o la administración de justicia, brindar sentencias que tengan perspectiva de género siempre va a permitir abonar al combate a la impunidad en este tipo de hechos. La garantía de la reparación del daño lo que implica en dos vertientes: en lo procesal, es decir, en la manera en que las instituciones y los agentes del Estado responden a la violencia y a las necesidades y prioridades específicas de las víctimas, puede tener siempre un efecto reparatorio. Es decir, cuando yo ya estoy en un proceso penal como víctima, el hecho simple de que el trato que recibo de las autoridades sea pues con perspectiva de género, sea sensible, sea cálido, eso ya implica una reparación a mi daño, aunque después la sentencia puede incluso no ser favorable para mí o para lo que yo pienso que debería ser, ¿no? Y en lo sustantivo, por ejemplo, en términos de cuáles son las medidas de reparación que son otorgadas a las víctimas para, de manera integral ahora sí, pues garantizar la reparación del daño sufrido y para pues garantizar también el fortalecimiento de su integridad. Creo que nos saltamos un par de subsecretarios. Anterior. Sí. Otra de las cosas más relevantes es justamente el enfoque centrado en la víctima para la atención integral, es decir, tener un enfoque de interseccionalidad, un enfoque diferenciado e intercultural durante todo el proceso, siempre generará la posibilidad de mirar estas desigualdades que ya también platicaba la doctora Rebeca en términos de no solo de género, sino también otro tipo de desigualdades que afectan la respuesta institucional ante los casos, y cómo el brindar o generar ajustes razonables al proceso posibilitará la atención de manera más integral y que otra vez caiga segura para las mujeres, ¿no? Favorecer y fortalecer la participación de las víctimas en el proceso siempre será muy relevante. Este nuevo sistema acusatorio nos da la posibilidad de incluir a las víctimas no solo como víctimas, sino también como participantes dentro de la propia, si no investigación, pero sí de la pesquisa que se realiza, ¿no? Y en ese sentido, el proceso siempre será mucho más enriquecido para las instituciones cuando las víctimas participan. ¿Y cómo vamos a lograr que las víctimas participan? Cuando se sienten seguras y se sienten acompañadas por las instituciones. Entonces, para eso se necesita, por supuesto, garantizar la seguridad y la protección de las víctimas en todas las etapas del proceso, y aún cuando decidan no iniciar un proceso penal. Y ahí la participación de las instituciones de seguridad y policiales son tan relevantes, ¿no? Garantizar siempre el principio de buena fe, es decir, creer en la víctima, la evaluación de riesgo estandarizada, buscar la posibilidad de que los formatos de evaluación de riesgo que se realizan en todas las instituciones que atienden víctimas sea lo más homogénea posible. Eso también nos va a dar la posibilidad de generar estrategias de protección mucho más relevantes. Un monitoreo efectivo del cumplimiento de las medidas u órdenes de protección. Esto, por supuesto, las instituciones de seguridad tienen un papel muy relevante. Garantizar las acciones para la prevención y la no repetición, lo cual siempre será necesario para, como decía antes, para reparar el daño para las víctimas, y eliminar, por supuesto, la victimización secundaria. Y esto solo se puede lograr fortaleciendo las capacidades de las instituciones pues, para tener esta perspectiva de género a lo largo de todo el proceso. Estas dos últimas diapositivas son las que un poco quiero compartirles y que puedan tener la posibilidad de revisar, si eso les parece relevante, estos manuales que tenemos desde la Oficina de Naciones Unidas y muchos otros que hemos desarrollado para empezar a incorporar la perspectiva de género en las respuestas de todas las instituciones que participan en el proceso del sistema de justicia, y que sirven mucho para, pues para detectar, digamos, cuáles son las principales debilidades de las instituciones en estos temas, pero también para pues, poder identificar cuáles son las buenas prácticas, ¿no? Y cómo hemos ido avanzando también, esto es muy relevante decirlo, en garantizar la protección de las víctimas, sobre todo las mujeres víctimas de violencia, en procesos judiciales, ¿no?
Pues es todo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a las tres. Yo creo que me encantó mucho que todas nos hicieron saber al final de sus presentaciones y propuestas, ideas para ir mejorando la situación. Y todavía tenemos 10 minutitos para poder hacer 3 preguntas a nuestras 3 panelistas. A mí me gusta darle una pregunta a cada una. Entonces, aquella que tenga o aquel que tenga alguna pregunta para nuestra primera panelista, ¿quién le quiere preguntar a la doctora?